He preparado una diapositiva para poder clarificar lo que es la evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? Que ustedes la conocen, vamos a hacer un reconocimiento y luego también vamos a ver cómo la relacionamos con nuestra programación anual, ¿no? La semana pasada tuvimos la hora colegiada en relación al análisis que hicimos de una programación anual. Ahora vamos a cambiar un poquito la mecánica para que ustedes puedan de repente observar y poder intervenir, ¿no? Sobre todo aclarar sus dudas, que es lo que a veces me preocupa, ¿no? A veces posiblemente nos quedamos callados o de repente no entendemos, no comprendemos algo, pero esto es muy importante porque va a estar replicado en su programación anual, ¿no? Yo las programaciones anuales las he leído todas y he encontrado algunos patrones. Esto me ha visto en la necesidad y en la obligación de preparar este PPT que lo he elaborado, de tal manera que he encontrado de repente algunas debilidades también o posiblemente algunas cosas que no hemos podido entender y justamente hoy día vamos a hacer un seminario virtual, ¿no? Yo quisiera que ustedes tengan ahí algún ojito, un lapicero, algunos apuntes para que ustedes puedan preguntar, para que ustedes puedan aportar también, ¿no? No nos quedemos inactivos. Hay que recordar que uno de los acuerdos es participación activa y que estemos atentos, ¿no? Porque nuestra programación anual es abierta, la vamos a ir mejorando, mejorando de tal manera que en algún momento podamos tener una programación un poco más sólida, ¿no? En relación a nuestra realidad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vamos a trabajar con la plataforma de Aprendo en Casa, eso no quiere decir de que yo pueda hacer algunos aportes también, ¿no? O sea, también tengo que yo reflexionar al respecto y eso nos tiene que ayudar. Voy a presentar el PPT que he elaborado para este seminario virtual y vamos a hacer el segundo punto de la agenda, que es la evaluación diagnóstica de entrada y la revisión y análisis del contexto, las características de los estudiantes, las evidencias de aprendizaje, hasta ahí pienso quedar hoy día, de nuestra programación anual 2021, ¿no? Partiendo, por supuesto, de lo que me han entregado ustedes, ¿no? Que es su programación anual. A ver, acá vemos el PPT, ¿no? Ustedes están observando el PPT que he elaborado. Lo voy a poner acá la copita para que esté más grande. Es un seminario virtual denominado la evaluación diagnóstica y la programación anual 2021, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de este seminario? Es reconocer y aplicar la evaluación diagnóstica de entrada. Reconocer porque ustedes ya lo conocen, ya hemos recibido diferentes talleres. Acá lo que vamos a hacer solamente es un reconocimiento, incluyéndola en la programación anual 2021, ¿no? Para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, para el logro de las competencias de los estudiantes, ¿no? Ese es el propósito de este seminario, que posiblemente la próxima reunión colegiada estemos culminando, ¿no? Ahora, ¿qué es una evaluación diagnóstica de entrada? Vamos a recordar, ¿no? Y ahí vamos a apoyarnos en dos resoluciones viceministeriales, ¿no? La primera es la 193, y le voy a dar lectura, dice, se refiere al recojo de información que se realiza al comenzar el año o periodo lectivo 2021, con la finalidad de obtener información que permita reconocer los niveles de desarrollo de las competencias de los estudiantes, para, a partir de ello, determinar sus necesidades de aprendizaje y orientar las acciones del proceso de consolidación de aprendizajes para el desarrollo de sus competencias, ¿no? O sea, eso es lo que dice la 193, ¿no? ¿Qué dice la 273? La resolución viceministerial, que es parecida a la anterior, sino que se ha agregado algunas cosas, se ha complementado con algunas cosas. Literalmente dice, se realizará en el periodo de inicio del año lectivo. O sea, ahorita todavía estamos en ese proceso, ¿no? Y se basará en todos los insumos que tenga el docente, todos los insumos que tenga el docente, para los avances y dificultades de los estudiantes, ¿no? El registro en el CIAGI, el portafolio,
las entrevistas a la familia, las evidencias de aprendizaje recogidas a partir de experiencias diseñadas por los docentes, las carpetas de recuperación y el kit de evaluación para primaria y secundaria, ¿no? Eso es lo que dice la RBM 273. Ahora, vamos a recordar algo, ¿no? ¿Qué insumos vamos a considerar nosotros, ¿no? Tenemos el CIAGIE, ¿no? En donde están los calificativos, el desarrollo de competencia de todos los estudiantes, tenemos los portafolios, tenemos las carpetas de recuperación, las entrevistas, ¿no? Que podemos hacer a los padres de familia, pero también a los docentes que tuvieron a nuestros estudiantes en el año 2020, todo esto virtual, por supuesto, que nos va a decir cuáles son los avances y las dificultades que tienen nuestros estudiantes. Todos estos insumos nos van a decir eso, ¿no? Vamos a tener una mirada en relación a los avances y las dificultades. Esto nos va a permitir a todos nosotros tomar decisiones oportunas y pertinentes para nuestra planificación. En este caso, nuestra programación anual, ¿no? Ahora, hay que recordar algo, ¿no? La evaluación diagnóstica no solo está orientada a recoger información sobre el nivel o desarrollo de las competencias de los maestros, de nuestros estudiantes, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro. No solamente voy a recoger esa información, voy a recibir esa información, sino que yo tengo que sistematizarla, tengo que procesarla. ¿Para qué? Para que al final yo tenga algunas conclusiones, ¿no? Tenga conclusiones, ¿no? Y estas conclusiones me van a permitir actuar oportunamente, ¿no? En este caso, en mi planificación, ¿no? Hay otra cosa que hay que recordar muy importante, ¿ah? Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera intrínseca en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto quiere decir que nosotros no podemos evaluar sin planificar. Estamos en evaluación diagnóstica, tengo que planificar. Y yo no puedo planificar sin evaluar, ¿no? O sea, ambos procesos están estrechamente relacionados, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Ahora, nos vamos a ir a nuestra programación anual. Después de haber recogido toda esa información, después de haberla procesado, después de tener las conclusiones pedagógicas, yo ya tengo que ir a mi planificación, en este caso a mi programación anual. Y vamos a empezar con el contexto, ¿no? El contexto es el primer paso y nos va a servir para identificar las condiciones en que las y los estudiantes aprendieron, o sea, en el año 2020, y aprenderán en el 2021. Hay que recordar que una programación anual es un documento que está relacionado con una hipótesis, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo visiono, lo que yo creo? Yo voy a programar ahí, yo voy a planificar ahí, ¿no? Ahora, para yo poder desarrollar esta estructura del contexto que está en nuestra programación anual, lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? En la parte interna y en la parte externa, ¿no? Hay que recordar que ahora estamos en una educación remota, en una educación virtual. Nuestros estudiantes no están yendo a la institución educativa, sino están recibiendo sus clases de manera virtual, ¿no? En el contexto interno es importantísimo desarrollar el aspecto sociocultural de nuestros estudiantes. ¿Y qué es el aspecto sociocultural, no? Es todo aquello que se refiere al estado, a las características culturales de una sociedad o de un grupo de personas. El aspecto sociocultural forma parte de la vida en sociedad, en este caso, de nuestros estudiantes. Y nosotros podemos hacernos algunas preguntas para ir desarrollando este contexto interno, ¿no? Vamos a tener algunas dimensiones en relación a este aspecto sociocultural. En ese sentido, nosotros podemos preguntarnos, por ejemplo, de dónde proceden nuestros estudiantes, ¿no? O a qué se dedican y qué ocupación tienen los padres de familia que nosotros tenemos, ¿no? O la otra dimensión puede decir a qué grado de instrucción tienen nuestros padres de familia. Y para tal efecto, y les voy a poner acá solamente para hacerles recordar, yo les he entregado a ustedes
algunas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde proceden los estudiantes? Así rapidito nomás. En general, de toda la secundaria, ya ustedes conocen, tenemos, por ejemplo, que hay un 55% de estudiantes que proceden de la urbanización Santa Lumila, donde está nuestra institución educativa, ¿no? Y tenemos un 16% de Comas, un 5% del Retablo, un 10% de San Martín de Porras, que son de Infantas, que está cerca al colegio, un 2% de Los Olivos, un 7% de Puente Piedra, un 4% de Caraballo, un 1% de Independencia y así, ¿no? Acá vemos 0%, quiere decir que solamente hay un solo estudiante. Todos estos estudiantes proceden de ahí. Hay que ir reconociendo la procedencia, ¿no? Y así lo tenemos por grados, como le vuelvo a repetir, ¿no? Ustedes tienen de primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, cuarto de secundaria, que podemos describir esa parte de la estructura del contexto, ¿no? El grado de instrucción de los padres de familia también es otro aspecto importantísimo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, de nuestros padres nada más, ¿no? Tenemos que hay un 52% que tiene secundaria completa y hay un 8% que tiene secundaria incompleta. Hay un 10% que tiene, es técnico superior completo, ha completado. Hay un 2% que es incompleto. Hay un 8% completo, o sea, son profesionales. Tenemos padres que son profesionales, ¿no? Tienen su título. Hay un 3% que es incompleto. Tenemos un solo padre en toda la secundaria que es analfabeto. Hay un 15% de padres de familia que tienen primaria completa. Hay un 2% que tienen primaria incompleta. Así también acá tenemos de las madres de familia, ¿no? Por ejemplo, la madre de familia, igualito. Y ya tenemos acá de los primeros de secundaria. Primeros, segundos, terceros, ¿no? Cuartos y quintos de secundaria, ¿no? Tenemos todos los de acá. Luego tenemos otra estadística que se refiere a la ocupación de los padres de familia. ¿En qué se ocupan nuestros padres de familia, no? Acá tenemos, por ejemplo, que hay un 28% de padres de familia en toda la secundaria que son comerciantes. Acá están pues los ambulantes, los comerciantes, los que se dedican al comercio, ¿no? Un 22% que son choferes. Estamos hablando solamente de padres de familia. Acá están los mototaxistas, ¿no? Los taxistas, algunos padres de familia que trabajan en una empresa. Obreros, ¿no? Padres de familia que trabajan en una fábrica, en un taller y que les pagan semanalmente. Empleados. Tenemos padres, empleados un 12% que trabajan, por ejemplo, de manera, los emplean mensualmente, trabajas en los malls, los call centers, en fábricas, empresas. Tenemos un 6% de padres que trabajan en su profesión, son profesionales, ¿no? Y tenemos otro 6% que son policías, militares, seguridad, son serenazgos. A eso se dedican nuestros padres de familia, esa es la realidad de nuestro contexto. Igualito la madre de familia, ¿no? Y así vamos a ver de primero, ¿no? De segundo, para que ustedes puedan poner esa descripción dentro de su contexto, ¿no? Contexto interno en este caso, ¿no? Pero hay algo muy importante acá y lo vamos a ver, ¿no? Acá vamos a ver otro aspecto, que es otras dimensiones. Por ejemplo, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Nuestros estudiantes tienen servicio eléctrico? Claro, es importante que tengan servicio eléctrico. Imagínense que haya una mayoría que no tenga servicio eléctrico en esta educación remota, en esta educación virtual. Verdaderamente sería un problema, ¿no? Otra pregunta que nos podemos hacer, otra dimensión. ¿Tienen servicio de internet? También es una pregunta. ¿Nuestros estudiantes tienen servicio de internet? Es una pregunta, ¿no? Porque si no cuentan con internet, entonces también no facilitaría el trabajo, ¿no? Otra pregunta, ¿tienen un dispositivo virtual? Llámese PC, llámese laptop, llámese tablet, llámese celular, porque muchos trabajan con su celular, ¿no? Son preguntas que yo tengo que describir dentro de mi contexto, ¿no? Y nosotros tenemos como referencia una ficha de familia que hemos llenado y está clarito. Yo, por ejemplo, tengo esta ficha, le he puesto de ejemplo nada más para hoy día, que dice, por ejemplo, servicio eléctrico acá. Acá tengo esta ficha de familia, ¿no? Y la mayoría, por ejemplo, en esta sección tienen servicio eléctrico. Y lo que está acá en esta línea, que aparece nada, el profesor o la profesora ha puesto, padre manifiesta traslado. O sea, se ha ido a otro colegio. Acá el otro,
Padre manifiesta traslado, ¿no? Hay otro. O sea, quiere decir que los estudiantes que no aparecen están trasladados. Y acá vemos que todos tienen servicio eléctrico, o sea, un 100% tiene servicio eléctrico, inclusive las 24 horas del día. Acá vemos un solo estudiante que tiene 8 horas al día, ¿no? Su servicio eléctrico. El resto tiene las 24 horas al día. Servicio de internet. Yo puedo contestar, ¿no? Acá, por ejemplo, hay dos que no tienen internet, ¿no? Pero la mayoría sí lo tiene. Puedo poner ese porcentaje. Conexión. 1 dice siempre, 2 dice intermitente, ¿no? 1, mire, ¿cuántos son 1? ¿Cuántos son 2? Me va a ayudar. Ahora acá, un dispositivo para poder trabajar también es importante. El primer alumno, por dar un ejemplo, no tiene PC, no tiene laptop, no tiene tablet, pero sí tiene un smartphone, ¿no? Y tiene internet ilimitado todavía, o sea que podemos trabajar ahí. Y así vamos a ver. O sea, quiere decir que esta ficha de familia es valiosísima para yo poder llenar mi contexto interno y poner realmente cómo se encuentran nuestros estudiantes, porque yo voy a trabajar de esta manera, ¿no? Ratito voy a cerrar esto. Esto es en relación al contexto interno de nuestros estudiantes, un conocimiento que nos va a dar el contexto interno para yo poder hacer mi programación anual, ¿no? Para hacer la descripción en el contexto. Ahora, cuando nosotros nos vamos al contexto externo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo acá, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto externo. Primero, hay que ver un aspecto importantísimo. ¿A qué ámbito o zona pertenecemos nosotros, no? Si somos a un ámbito rural o a un ámbito urbano, o si pertenecemos al campo o si pertenecemos a la ciudad. Eso es importante, yo tengo que ver eso. Y yo he recogido, porque la mayoría ha coincidido en esto, y le voy a dar lectura, me parece que está bien, ¿no? La mayoría, porque es un trabajo que ustedes han hecho ahí, y le voy a dar lectura, ¿no? Dice, la institución educativa número 2048, José Carlos Mariátegui, se localiza al noroeste del distrito de Comas, en la Asociación Provivienda Santa Lumila, Girón, tal, ¿no? Miren lo que dice acá. Limita por el sur con la urbanización Santa Isolina, El Parral, la urbanización Guaquillay y Los Viñedos, por el este con Chacracerro y San Agustín, todo su urbanización, ¿ah? Por el norte con El Retablo y El Álamo, y por el oeste con Infantas y Santo Alice. O sea, todos estamos limitados por puras urbanizaciones. Santa Luzmila también es una urbanización. Pero acá siguen poniendo, la institución educativa se encuentra entre las vías más importantes de Lima. O sea, estamos bien ubicados. Desde ya, nosotros nos corresponde el ámbito urbano, desde ya, ¿no? Dice, ¿qué vías importantes tenemos? La Panamericana Norte, ¿no? Una vía importantísima. La Avenida Universitaria, cuadra 57, otra vía importantísima. Y la Avenida Guillermo Lafuente y Los Ángeles, ¿no? Vías importantísimas. Después han puesto acá. Nuestra institución educativa recibe la influencia del emporio comercial aledaño a su zona de vivienda, como los supermercados Unicachi, Mercado Santa Lumila. Mire, todo lo que tenemos, ¿ah? Totus, Plaza Vea, Metro, Maestro, agencias bancarias. También forma parte de las potencialidades de las universidades cercanas de la IE, tales como la UCB, UPN, la USH, e institutos como el Pedagógico Mariátegui, CICE, Instituto Tecnológico, César Cueto, entre otros. Muchos de nuestros estudiantes cursan sus estudios universitarios en dichas instituciones superiores. Y acá yo me haría una pregunta, ¿no? Con razón que muchos padres de familia, cuando iban a la subdirección, estaban preocupados ellos porque sus hijos vayan a una academia preuniversitaria. ¿Por qué? Porque nosotros nos corresponde y estamos situados en un ámbito urbano, ¿no? Y mire, de todo lo que estamos rodeados, tenemos universidades cercas, institutos, supermercados. Entonces nuestros padres de familia tienen una visión sobre eso, ¿no? Una visión más urbana, porque si nuestro colegio correspondiera al ámbito rural o al campo, de repente tuvieran otra visión. Esto también nos da un indicativo cómo yo tengo que ir programando, ¿no? Acá me está dando unas luces, ¿no? ¿Qué es lo que quieren nuestros padres y por ende nuestros estudiantes? ¿Qué necesidad tienen ellos, ¿no? Y nos da respuesta a muchas preguntas, ¿no? A muchas interrogantes,
sobre todo a las necesidades de nuestros estudiantes. Y nosotros sabemos que la mayoría de padres están preocupados por eso, ¿no? Porque sus hijos ingresen a la universidad o vayan a un sitio, que estudien algo, ¿no? Bueno, no tenemos en realidad un reporte estadístico de nuestros ex alumnos, pero por lo menos los que nos han visitado continúan en una gran mayoría sus estudios técnicos o estudios profesionales. Pero miren, acá ponen, asimismo, contamos con el apoyo de nuestros aliados estratégicos, ¿no? Como el Hospital de Salud, Marino Molina, Centro Materno Infantil, mire, todo lo que tenemos. Por eso que muchos estudiantes también se dedican a estudiar enfermería, algunos quieren medicina, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de conversar, inclusive los estudiantes que nos acaban de acompañar, miren ustedes cómo se expresan, cómo dicen sus planes. El profesor Marlon dice, no, somos la única institución que ha hecho un plan y todo esto, pero porque miren, ve, porque nosotros somos una institución educativa que estamos en una zona urbana, en una ciudad, estamos rodeados de tantas oportunidades que tienen nuestros estudiantes, que tienen esa visión, ¿no? Pero dice acá, para desarrollar, ¿no? Las comisarías, para desarrollar nuestros planes de trabajo, a pesar de ser un año diferente, dice, se ha recibido talleres virtuales por parte del personal de centro de salud en distintas especialidades, ¿no? O sea, estamos capacitados, nos han dado. También de la parroquia, con las misas por salud de la familia de nuestra comunidad educativa, MINSA, campaña de depistaje de COVID-19, ¿no? Hasta ahí nosotros ya tenemos una idea, porque este contexto externo nos está dando esa idea, hemos hecho una descripción. Abajo ponen, sin embargo, cerca de nuestra institución también existen centros de riesgo para nuestros estudiantes, tales como discotecas cercanas, ¿no? Expendios de licor, presencia de comercio ambulatorio en el front, y no lo veo muy bien porque el Zoom me sale una pantallita y no lo puedo leer, pero bueno, incremento de veces, sube acá, de inseguridad ciudadana, hechos que incluso lo tenemos dentro de nuestra institución educativa, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que trabajar, ya tenemos también una visión de lo que cuenta, de las cosas que, por ejemplo, tiene peligra, ¿no? Es una amenaza para nuestra institución educativa porque está afuera y lo que está adentro es una debilidad. Entonces acá tenemos profesores de sociales, de DPCC, de religión, de EPT también, ¿no? Para poder contrarrestar. ¿Qué cosa es lo que yo puedo programar? Y acá ya tenemos desarrollado el contexto externo y el contexto interno de nuestra programación anual. Antes de pasar a las características, profesores, yo quisiera, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor intervengan, ¿no? Porque acá lo que se ha tratado es de explicar qué cosa es lo que nosotros estamos buscando o qué cosa queremos describir para poder desarrollar nuestra programación anual. ¿Algunas intervenciones, algunas dudas, por favor? ¿Sí? ¿Está claro? Profesor, Profesora Rita, ¿sí? sí, lo que a mí me preocupa es referente al contexto interno. Usted nos dijo la semana pasada que teníamos que sacar de la ficha familiar. Ya. De ahí tenemos que ver, según que ahorita usted está exponiendo, sobre el contexto, qué es lo que debe agrupar en el contexto interno, ¿no? Aparte del sociocultural, las dimensiones, ha hablado de varias dimensiones, y sobre todo una dimensión es sobre el fluido eléctrico, ¿no? Tienen servicio de fluido eléctrico. No todos, al menos yo no tengo la ficha familiar de todos los profesores, de los tutores de segundo, porque no han enviado, pues no han enviado, y de tercero, porque enseño un tercero B, está incompleto, no está correctamente llenado. Entonces, ¿cómo podría yo sacar esa dimensión de sobre el servicio eléctrico? ¿Ya? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque si no está bien, no está llenado, completado toda la ficha familiar, para nosotros es imposible llenar esos tipos de dimensiones que usted ha mencionado.
Ya, profesora, permítame Voy a responder. decirlo. Gracias por la pregunta, porque eso me va a permitir aclarar también, ¿no? Ahora, la ficha de familia, la mayoría, por no decir todos los profesores, me imagino que todos, lo han colgado en el grupo de WhatsApp Mariateguino, ¿no? Está ahí en el grupo de WhatsApp Mariateguino. Pero si es que no lo han bajado, me lo puede pedir. Yo tengo las que me han entregado a mí, yo les puedo entregar también. Porque también me han entregado en un 98%, creo que tengo el 100% de fichas, les puedo entregar. En relación a su segunda pregunta, profesora, le voy a aclarar algo, ¿ya? No necesito, a veces, tener la ficha. Por ejemplo, yo tengo 30 estudiantes y un profesor ha llenado 26 estudiantes. Es suficiente, profesora. Yo puedo sacar un porcentaje con los 26, con los 22 estudiantes. Ojo, ¿ah? No necesito a veces todo el universo, ¿no? Lo que yo necesito es algo que me oriente, algo que me dé un porcentaje de lo que yo tengo. Porque hay que recordar que hay muchos padres de familia que recién están actualizando datos. Imagínense ustedes ahorita en las elecciones presidenciales que están sacando los porcentajes, no se saca del universo, sino de una muestra, ¿no? Es igual también, nosotros podemos trabajar con las fichas que tengo. O sea, el hecho que a veces, por lo que dice la profesora, tiene que estar completo, está mal lleno, no. Con lo que tengo, yo puedo trabajar y puedo saber, porque eso me va a dar un indicador. Hay que recordar que la pedagogía es una ciencia y como ciencia trabaja con muestras. Yo puedo trabajar con una muestra y me puede dar una forma, ¿no? Es más, yo para sacar las estadísticas de la procedencia de los estudiantes, no he tenido de los 970, ¿no? Habré sacado pues de lo que me dieron de 890, de algo así, ¿no? Porque no voy a esperar a que estén todos para ser exacto. Porque yo puedo trabajar y eso me va a dar una referencia y me va a dar un indicativo por el cual yo puedo trabajar. Así que, profesora, no se preocupe, usted trabaje con las fichas que tiene y que yo les voy a dar. Porque, ojo, las fichas que me han dado, los tutores me han dado las primeras. Después yo les voy a pedir ahora las últimas fichas para tenerlas con los estudiantes que se han ido ingresando paulatinamente. ¿Ok, profesora? Entonces sí se puede trabajar con las fichas. Si no las ha bajado usted del WhatsApp Mariateguino, que han puesto los tutores que están presentes acá, me dice a mí, yo se las doy las que tengo, ¿no? Y puede trabajar con eso. Así que puede Ya, responder a esas preguntas. ¿Alguna otra ya, intervención por favor, para aclarar? Y gracias, profesora, porque para aclarar, porque a veces gracias. esa duda, ¿no? Esa duda, y estamos acá para poder aclarar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor, en relación al contexto? ¿Está claro? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a las características de los estudiantes, que es otra estructura, otra forma de descripción que vamos a hacer ahí. La voy a poner, por favor, y les vuelvo a pedir, porque después de acabar de hacer esta exposición en este seminario virtual, yo quisiera, por favor, que si tienen dudas, que pregunten, ¿no? Pregunten para que puedan ustedes llenar estas estructuras que yo las he leído y que, por supuesto, he visto algunas cosas que hay que mejorar, ¿no? Y de esta manera estoy trayendo esta propuesta, ¿no? A ver, vamos a poner nuevamente acá, disculpen, estamos acá, vamos a adelantar un poquito, ya le hemos visto esto de acá, esto lo hemos visto, vamos a poner, ahora vamos a ir a lo que es las características de los estudiantes, ¿no? Ya hemos visto el contexto, ¿no? Vemos las características, hay otra estructura en nuestra programación anual que nos dice las características de los estudiantes. De igual manera, vamos a recoger información para procesarla y luego sacar conclusiones y hacer mi programación de manera oportuna y pertinente, ¿no? Ahora, las características de los estudiantes está referida a recoger información del o la estudiante en relación a su ámbito personal. O sea, yo voy a recoger información a su ámbito personal. Yo veo que hay algunos, no todos, hay algunos docentes que han puesto lo que dice las características de un adolescente, ¿no? Y por ahí no va tanto la cosa, ¿no? Bueno, si yo quiero saber cuál es su ámbito personal de mi estudiante o de mis estudiantes, no solamente voy a observar a él, sino también voy a ver el ámbito familiar. El ámbito familiar es importantísimo, ¿no? Porque de ahí yo voy a hacer una descripción y yo voy a hacer una precisión que me va a ayudar a conocer primero a mi estudiante y después
a ver qué es lo que yo voy a programar, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ver, en estas características de los estudiantes, voy a ver qué es lo que necesita mi estudiante o mis estudiantes, ¿no? En primer lugar, vamos a considerar dos variables acá. Primero, las características de los estudiantes y segundo, la caracterización de los estudiantes, que son dos palabras que son distintas, pero que se relacionan ambas, ¿no? Primero, ¿qué son las características de los estudiantes, no? Se refiere, por ejemplo, a los aspectos distintivos de cada estudiante de acuerdo al ciclo. Ojo, ¿ah? Ejemplo, su grupo etario, ¿no? Su sexo, su desarrollo físico, sus intereses, su carácter, etcétera, ¿no? A todos esos aspectos que yo puedo observar, ¿no? Que yo puedo ver y puedo recoger también. ¿Y qué cosa es la caracterización? La caracterización se refiere al comportamiento del estudiante, de acuerdo al ciclo, mediante sus acciones, palabras o pensamientos y su desarrollo socioemocional. Por supuesto que es de acuerdo al ciclo y es diferente, ¿no? Porque yo no voy a igualar un estudiante del sexto ciclo con un estudiante del séptimo ciclo, ¿no? Definitivamente un estudiante de segundo de secundaria, por su edad y por todo lo demás, va a pensar diferente y se va a comportar diferente a uno de quinto de secundaria, ¿no? Es más, un estudiante de tercero de secundaria que corresponde al mismo ciclo del de quinto, también tiene un comportamiento, un pensamiento diferente, ¿no? Porque uno de quinto de secundaria, como lo que hemos visto en antes, son estudiantes que ya están terminando, están pensando en otra cosa, en posiblemente seguir estudiando o trabajar, ayudar a la familia. Tienen otro tipo de motivación. Mientras que uno de tercero todavía no, ¿no? Por ahí puede haber uno, pero hay que recordar que la excepción no hace la regla, sino la mayoría. Entonces hay diferencias. Por eso que yo no puedo poner igual mi programación anual de tercero con la de quinto. Hay diferencias. Y eso es lo que yo tengo que recoger, eso es lo que yo tengo que ver, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen ahí la fecha de nacimiento, ¿no? Su sexo. Entonces vamos poniendo eso. Otro aspecto importante, ojo, ambos, las características y la caracterización se relacionan, ¿no? Pero yo tengo que tener, en relación a la caracterización, tengo que tener y tomar muy en cuenta, por lo que estamos viviendo, el desarrollo socioemocional, el aspecto socioemocional, ¿no? También es diferente, ¿no? También es diferente. Un estudiante de primero de secundaria con uno de cuarto de secundaria, su aspecto socioemocional es diferente, ¿no? A pesar de que pueden tener las mismas, los mismos problemas, pueden ellos reaccionar diferentemente, a veces por la edad, a veces por el sexo, hay diferencias. Y eso es lo que yo tengo que poner en mis características, en esa estructura. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr, no? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo digo, ya voy a poner, pero ¿cómo lo hago? Acá viene la encuesta, ¿no? La encuesta es un instrumento valiosísimo e importantísimo en estos momentos. Por supuesto que es una encuesta virtual, ¿no? Y en esta encuesta yo puedo hacer una encuesta chiquitita nomás, con algunas preguntas que me van a servir justamente para recoger esa información. Yo quiero saber algo, entonces yo he preparado acá algunas preguntas, es una propuesta. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿no? ¿Cuántos hermanos son? Ah, me van a decir, son 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Qué número de hermano eres, no? Porque a veces el hermano mayor tiene otro comportamiento que el último, que el del medio. Bueno, me va a dar algunas conclusiones, ¿no? Otra pregunta que le puedo hacer ahí al estudiante, ¿vives con tus padres o solo con uno de ellos? Imagínense que en mi aula haya un 50% que me diga, vivo con uno de ellos. Desde ya, yo voy a decir, el 50% de tal sección vienen de hogares disfuncionales. Y ahí ya me respondió ya. Ya hice el proceso, ya me respondió ya, ¿no? Y ya sé también la cantidad en porcentajes de quiénes son los que viven con sus padres. O sea, tienen una familia, porque vive con papá y mamá. De ahí ya tengo una respuesta. Ahora dice, ¿qué actividades realizas en casa? Y le pongo yo las alternativas, ¿no? Y te va a decir, hay algunos que te van a decir ninguna, ya también tengo yo una visión ahí. Hay otros que te van a decir, no, yo cocino, yo esto, yo el otro.
ya me está dando una respuesta. Y de ahí también yo voy sacando mis conclusiones en el aspecto socioemocional. Otro, ¿trabajas fuera de casa para apoyar económicamente a tu familia? También, ¿no? Porque por ahí un profesor dijo, los estudiantes de quinto y de secundaria trabajan. Él no puede generalizar, un profesor no puede decir que trabajan los estudiantes, o sea, no se puede saber eso. Pero si yo hago esta pregunta, yo puedo tener, porque yo sé que hay una gran mayoría, por lo que he preguntado, que estudian, ¿no? Hay otros que trabajan, sí, hay otros que trabajan, pero no todos, ¿no? Por ahí hay unos porcentajes. Entonces también hay una pregunta ahí. Otra pregunta que le puedo hacer, ¿tus padres o tus hermanos te ayudaron en tus tareas? Te va a decir, ¿no? Mi hermano sí, mi papá sí, mi mamá no, entonces yo también me voy a reunir, este estudiante no recibe apoyo en casa, él lo hace solo, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera. Me da unas ideas, ¿no? Otra pregunta, ¿en casa hubo familiares que se enfermaron del COVID-19? También, ¿no? ¿Tuvo COVID? Ya, ¿cuántos se enfermaron? Tantos. Entonces, ¿cómo está su aspecto socioemocional? Ahí también, ¿no? Entonces ya me va a dar una idea cuántos estudiantes tengo en relación a eso. Y también, ¿qué es lo que yo tengo que programar, ¿no? Ahora, ¿organizaste tu portafolio de evidencias en el 2020? ¿No? Si lo organizó, algunos te van a decir sí, otros no, también. Y por último, yo he puesto acá, claro que ustedes van a poner más preguntas, ¿qué te gustaría aprender? Porque yo también quiero saber, desde su punto de vista, él, ¿qué le gustaría aprender? Y puedo poner más preguntas en relación, inclusive hasta mi trabajo, ¿qué le pareció? Y una serie de cosas puedo incrementar. Yo le estoy trayendo algunas preguntas y eso lo puedo hacer por el WhatsApp, puedo preparar una encuestita chiquita, estudiante, como una evaluación, lo mandan por el WhatsApp, algunos lo van a mandar por el correo. Ya lo de la ya la saluda. Profesor Fidel Berropi, por favor, profesor Fidel. En el Gmail, así como nos pasan para la asistencia, yo puedo preparar también una encuesta y ellos van a marcar y me lo van a enviar y luego yo lo voy a procesar, ¿no? Eso nos va a ayudar a desarrollar las características de nuestros estudiantes, ¿no? Vamos a tener datos más precisos porque yo esas encuestas que voy a recibir, yo las voy a sistematizar, las voy a procesar y luego voy a tener unas conclusiones y las voy a poner en mi planificación. Datos exactos. Hasta acá, profesores, en relación a las características de los estudiantes, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que se está manifestando? No sé, me gustaría ver algunas intervenciones. Vamos a empezar con los profesores nuevos, ¿no? Profesora Angélica Sobero. Profesora Angélica, buenas tardes. Sí, sí, ¿Podría activar director. su micro? Justo le iba a preguntar. Me parece interesante eso de la Ajá. fichita que usted ha hecho y justo le acabo de capturar la pantalla y lo voy a aplicar, ¿ah? Me parece para que poder sacar el diagnóstico de los chicos y es más práctico, ¿no? Y pienso hacerlo de la forma como usted lo está diciendo, ¿no? Mandarlo por WhatsApp y ellos luego lo van a responder porque son preguntas sencillas y precisas, ¿no? Sí, sí, bueno, a mi parecer me parece muy bien, profesor, esa Muy bien. fichita. Entonces, de esa manera, estamos poniendo lo que nos pide, las características. Yo he visto en algunas programaciones anuales que han puesto las características de los adolescentes, tal y cual como dice la teoría. Y a eso no se No es refiere la así. programación anual, ¿no? La Sí. programación anual se refiere a otra cosa. La programación anual se refiere al conocimiento que yo voy a tener de mis estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero saber? Y acá Claro. va el aspecto socioemocional. Profesora Doris Crispín, por favor, quisiera su opinión. Profesora Doris. Buenas tardes, profesora Doris. Buenas tardes, subdirector. Buenas tardes, colegas. Profesor Yo Fidel. quisiera, Fidel, su micrófono. Profesor Fidel. Profesor Fidel subdirector, buenas. Berropi. Sí, profesora Doris, tiene la palabra, sí. Sí, en cuanto al contexto, al inicio, el contexto general ahí de la ficha de familia, que de alguna manera nos han enviado a los estudiantes de las tutorías correspondientes. Eso se va a agregar, ya entendí, ¿no? O sea, que se va a agregar cada uno de los contextos, por ejemplo, de la conectividad, todo eso, o sea, la parte interna y externa. Eso, lo que no tengo duda. A ver,
Lo que yo le estoy diciendo en relación, y está tomando el tema que hemos pasado, no hay problema, vamos a explicar. Ujú. Por ejemplo, yo veo que los docentes no han utilizado la ficha de familia, no han puesto, ¿no? Entonces, para mí es importante conocer que nuestros estudiantes, primero, si tienen servicio eléctrico. Eso es primordial, ¿no? Porque si no tienen servicio eléctrico, sería un problema. Ujú. Segundo, si tienen servicio de internet, ese es otro tema importantísimo. Y yo veo en una sección que he puesto de ejemplo que la mayoría lo tiene, algunos de repente no. Tercero, si tienen algún dispositivo. Sobre eso yo voy a programar. Porque si yo tengo 2, 3 estudiantes que no tienen ningún dispositivo, ahí sí tendría que yo ver la manera cómo llego a ese estudiante. Porque tampoco lo voy a dejar, ¿no? Voy a ver la manera, consultaré, cómo se puede llegar, ¿no? Pero definitivamente me va a dar una idea y me va a dar unas luces a lo que yo quiero programar. A eso se refiere la programación anual en el contexto. Pero yo veo que la mayoría hasta ahora, bueno, ya me enviarán más adelante, todavía no lo ha desarrollado, ¿no? Y hay que recordar que estamos trabajando en una educación virtual, en una educación remota, ¿no? O sea, eso es importantísimo. Y tenemos la ficha de familia, si no tendríamos que hacer una encuesta también, ¿no? Pero bueno, no hay necesidad porque hemos llenado una ficha de familia. Inclusive veo, los papás tienen hasta correos. En esa ficha están los correos. No he puesto esa dimensión, pero algunos podrían incluirlas definitivamente, ¿no? Si tiene correo el papá, yo me voy a comunicar y en algún momento va a ingresar y va a saber, porque eso nos pasa a todos. A ver, ¿alguna otra intervención, por favor? En relación a las características o al contexto, si quieren hacer alguna pregunta. ¿Está claro? Profesor Javier Zapata, buenas tardes. Profesor Javier, buenas tardes. Sí, profesor Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Me gustaría alguna, yo le pregunto, ¿no? Porque en relación a las características de los estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué le parece la exposición y en todo caso, cómo ha trabajado usted, ¿no? Sí, profesor Julio, mire, sí, es interesante, ¿no? Lo que usted está presentando, pero también le digo esto, ¿no? Y quiero que lo tome como, no como algo que No se se le preocupe, profesor. cuestiona, No, sino no, no, no. como una sugerencia. Yo creo que en este momento que estamos, ¿no? Es un momento difícil, tanto para los estudiantes y también para los docentes. Yo creo que todo eso que usted dice de los porcentajes es interesante, es valioso, pero yo creo que en un momento, y como usted lo ha escuchado de varios profesores, ¿no? Que estamos un poco delicados, que el estrés, todo este problema, ¿no? Entonces yo creo que debemos priorizar en lo más importante. Por ejemplo, cuando usted dice la conectividad, la luz eléctrica, creo que eso sí, sí es importante. Mire, yo le quiero compartir a usted y a todos los colegas. En Chile, en algunas ciudades han tenido conectividad, han tenido todas las herramientas del caso. Y a pesar de todo eso, y si hablamos con la estadística, ¿no? Un 67%, ¿no? De estudiantes se ausentaron, no deserción, ¿no? Porque es una palabra mal empleada. La deserción es mayormente voluntaria, ¿no? Es en forma voluntaria. Pero ¿qué pasa? Hubieron dificultades como en algunos casos de conectividad, ¿no? Acá en el Perú, de tener celulares malogrados. Pero mire, en el caso de Chile, tuvieron conectividad, tuvieron celulares, tuvieron internet, tuvieron todo. Pero ¿sabe Todo. qué? Un 67% se ausentaron, abandonaron. ¿Y por qué? Porque los chicos se sentían aburridos, se sentían hartos de este tipo de educación, ¿no? Que nosotros sabemos de este tipo de modalidad, que no es, pues, ¿no? Lo sabemos nosotros, lo sabemos como maestros, y ahí está el desafío, ¿no?
Entonces, y acá en el Perú Lo ha también, dicho. en el Perú está también de cómo nosotros, ¿no? Aquí el asunto está de cómo tenemos que llegar nosotros al estudiante, de cómo tener esa conectividad con el estudiante y lo más importante, de cómo hacer para dar ese soporte emocional que en estos momentos, ¿no?, está atravesando el estudiante y su familia, ¿no? Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, con los porcentajes, pero yo creo que eso sería en un momento donde tengamos ese espacio, y ojo, cuando hablo, y cuando tengamos ese tiempo, y también, profesor, yo creo que tome en cuenta también el espacio, el tiempo y el contexto emocional que vive cada uno de los maestros. ¿Me dejo entender? Entonces yo voy a eso, ¿no? Yo voy a eso, como usted dice, y como escucho al profesor Víctor Alama, a quien de verdad me da mucho gusto de tenerlo en estos momentos, y como dice, ¿no? Gracias a Dios estoy vivo, y es así, ¿no? Gracias a Dios que está vivo, ¿no? Entonces yo por eso le sugiero, ¿no? Y quiero que lo tome así, ¿no? En el sentido de que debemos priorizar, ¿no? Debemos priorizar dentro de lo que es el trabajo. Yo sé que algunos quizás tienen las habilidades, las destrezas, ¿no? De hacer, como usted dice, la encuesta, sí, algunos lo hemos hecho, ¿no? Pero también es un trabajo, tenemos que revisar las carpetas, ¿no? Tenemos que ver. Entonces, ese es, ¿cómo se llama? Una sugerencia más que nada, es una sugerencia. Pero de lo que usted dice, sí, los porcentajes, los resultados son buenos. Pero lo importante es tomar acciones para cómo, como le digo, ver la situación en estos momentos del estudiante, ¿no? Tanto lo emocional. Eso es todo, Ah, profesor Julio, gracias. gracias, profesor, por su intervención, porque permite también a uno poder dar sus opiniones, ¿no? Yo creo que acá todos tenemos libertad, así como usted, de poder opinar. Pero yo le voy a decir algo, ¿no? Por ejemplo, el día lunes había una profesora que intervino y dijo, ¿no? En mi primera clase, estoy hablando de un profesor o una profesora de quinto y secundaria, dijo, en mi primer Zoom tuve 100 participantes, ¿no? 100 participantes. Y tuve que hacer otro porque me faltó, ¿no? O sea, el horario se le cruzó. Y la verdad que los estudiantes están bien entusiasmados con su clase. No sé si le habrá pasado eso a ustedes, a los que están presentes, pero hay una gran mayoría que está ingresando a las clases, ¿no? Y como usted dice, bien cierto, ¿no? Es un reto para el profesor esto de mantener eso, ¿no? Acá tiene que ver mucho las estrategias didácticas que utilice cada profesor, los recursos que utilice, ¿no? Porque eso tiene que ver también mucho con la preparación del docente, ¿no? Lo otro que quiero decirle, profesor, mire, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, o sea, no podemos dejar a que venga todavía la educación presencial para poder aplicar. Esto se puede aplicar. Y hay algo muy cierto que usted dice, y eso lo repetimos, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra salud. El aspecto socioemocional del docente también es importante, pero eso no quiere decir que el docente no va a hacer, no, por eso no voy a dejar de hacer mi responsabilidad. Lo que yo tengo que hacer como docente, y todos lo hacemos porque lo hago yo también, priorizo también mi salud, ¿no? Tengo que tratar de organizarme, darle tiempo a todo, ¿no? Desde la alimentación, tener una buena alimentación, desde la actividad física, tengo que tener actividad física, tengo que cumplir con mi familia, tengo que cumplir con mi trabajo, tengo que cumplir con mis estudiantes, con mis profesores. Es una responsabilidad, pero tengo que organizarme. Bueno, eso también es mi sugerencia, ¿no? Pero no hacer, no llenar algo, no planificar. Bueno, no sé si hacer una encuesta es mucho, de repente el trabajo está en procesarlo, pero en todo caso lo puedo hacer de a poco, ¿no? Lo puedo hacer. Una cosa es hacerlo, otra cosa es no hacerlo. Yo en eso creo que hay discrepo. ¿Puedo terminar? Por ejemplo, hay profesores que me han presentado su programación y hasta ahorita no encuentro, a excepción de 2 profesores, creo que me han vuelto a reenviar que lo han hecho, ¿no? El resto no, y no les voy a exigir, ¿no? Eso ya queda también a criterio del profesor y habrá un momento en que conversaremos y le preguntaremos qué pasó, ¿no? Pero yo creo que a veces también, bueno, es en el caso mío,
el no hacer nada, por ejemplo, me aburre. Por ejemplo, en mi casa me dice, pero ya a veces estoy hasta tarde, ¿no? Haciendo, preparando. Por ejemplo, para preparar esta diapositiva me demora días, ¿ah? Y horas, y horas. Y me quita hasta sueño, porque tengo que estar leyendo, viendo cómo diseño y todo lo demás. A veces mi esposa me dice, no, pero descansa. Pero la verdad que me relaja. La verdad que me relaja. No estar sin hacer nada me hace sentir mal y me pongo a leer y me está relajando. Y veo cómo cuadro mi tiempo. Claro que no todos somos iguales, pero bueno, yo le cuento mi experiencia. Sí, profesor Marlon, ¿quería decir algo? Sí, primero, Julio, para felicitarlo porque la verdad que esos cuadros estadísticos nos han servido bastante, ¿no? Yo la verdad que no recién empiezo a carburar la cantidad de padres de familia que tenemos por nivel académico, la verdad que es muy interesante, ¿eh? Por otro lado, señor subdirector, quería decirle lo siguiente, ¿no? Quería hablar sobre dos temas. Uno es la carpeta de recuperación. Yo hasta el momento he revisado 27 carpetas de recuperación de alumnos de la promoción 2020 del año pasado. ¿No? Eso, digamos, yo he conversado con algunos alumnos, me dicen los alumnos que no solamente han salido desaprobados en sociales o DPCC, sino que también en matemática, otros en todos los cursos. Mi pregunta es la siguiente, yo solamente entrego yo aparte que lo he revisado, lo he leído, le entrego la nota, en este caso, de mi área, ¿no es cierto? Ese es uno. Y dos, en efecto, este año, señor subdirector, la verdad que yo creo que hay bastante entusiasmo de parte de los estudiantes. En quinto de secundaria, señor subdirector, el día de ayer, que he tenido clases ayer y anteayer vía Zoom, han entrado 75 estudiantes. Bueno, son de 4 salones, ¿no? Pero 75 estudiantes, la verdad que me quedo sorprendido porque antes entraban 10, hasta 12, 13, ¿no? Y en tercero hemos tenido casi, ¿no?, alrededor de 58 estudiantes. Son 3 terceros. Entonces veo que este año los alumnos han ingresado con bastante entusiasmo. Entonces ya depende de nosotros los maestros también ser creativos, ¿no? Digamos, trabajar con diapositivas, con videos, de tal manera que sea atractivo para los estudiantes. Y la próxima semana creo que empezamos con Aprendo en Casa. Yo creo que va a ser positivo todo esto, ¿no? May, gracias por esas recomendaciones que está dando y por la brillante exposición que ha dado